Muy buenos días, damas y caballeros. En nombre de la Cámara Marítima de Panamá, sean todos bienvenidos a CAM 2023. Iniciaremos el ciclo de conferencias, pero antes queremos extender nuestros saludos y felicitaciones porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Fuerte el aplauso para todas que aportan a la industria y al desarrollo socioeconómico de Panamá y el mundo. Les recordamos que nuestra primera conferencia será dictada en inglés. Disponemos del sistema de traducción simultánea. En pantalla aparecen las indicaciones para los canales en español e inglés y pueden retirar el receptor o el dispositivo en la parte de atrás de este salón. Una vez finalizada la conferencia y el panel, tenemos la oportunidad de interactuar a través de las consultas. En pantalla aparece la línea para el mensaje de WhatsApp y luego la estaremos compartiendo con los expositores. Nuestra primera conferencia, Nuevas inversiones portuarias para el transbordo de contenedores. Nos acompaña el señor Patricio Jr., él es director de inversiones de Terminal Investment Limited. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. Me gustaría mucho de hacer la presentación en inglés, pero mi portugués es muy mal. Entonces yo soy forzado a hacer en inglés, que es muy peor que mi portugués también. La próxima vez ustedes tienen que aprender portugués. Van a hacer mi vida muy más fácil. Para mí es un prazer muy grande estar acá. Yo viví en Panamá 2 años, en Costa Leste, cuando trabajaba con la empresa dinamarquesa Maersk. Ahora son nuestros competidores. Me gustaría decir um especial agradecimento para Rommel, meu amigo, que me invitou a estar acá. E hoje está com uma corbata rosada muito linda. E também a Michelle de la Rosa, que me pediu para chegar acá às 7 da manhã. E estou esperando desde as 7. Pero foi muito bueno que hablé com todos ustedes. Agora vamos fazer uma apresentação que habla um pouquinho de nossa empresa, MSC e TIL. So now it's better I jump to English because the Spanish can't go too further. But I'll be mixing once in a while. So who we are? We are a family company. The Aponte family, they opened MSC by the year 1970. And since then, MSC is growing organically, completely different from other companies. So we are still having Mr. Aponte, Mr. Gianluigi Aponte, as the leader. He has the vision together with the Aponte family, and they are guiding the business for MSC through the 53 years and moving ahead as well. So we have the cargo division. Most of you know the MSC Cruise. They stop everywhere and make our life a little bit easy with pleasure. But I like to talk about the MSC Cargo division, where we try to cover all parts of the logistics. So we have Medlog. TIL is where I work for, and it's important because some people don't know. Whenever I give my card, they say, wow, TIL, who are you? So I say, I belong to the MSC group. So people, wow. So we are the ones in charge of the port terminals and operation. Medlog does all kind of inland transportation and logistics. MSC Tug, this is new. We are everywhere. Shipping line, towage, port, and inland. So we try to cover everything. It's not different from any other big company. As TIL, we are everywhere. We have terminals
throughout the world. As you can see, we have around 70 terminals, including the MSC terminal. So the group has 7 terminals strategically spread through the world to cover and to support MSC. That's our job at TIL, to support the growth of the line. We are in the 10 out of 30, we are in the 10 out of 30 most busy terminals around the globe. And we are in 31 countries across the 5 continents. And I like to say that I'm here with Panama, with our partners from PSA Panama, that today they made me use their PIN. They removed my MSC PIN, and they said, Patricio, you need to make some kind of advertisement for us. So, Eno, thank you very much, and Rick, thank you, good job. So, I'm very proud to be here in Panama. This is, they call PSA Panama, but should be PSA TIL Panama. So today I'm changing the name. Whenever you say Rodman, you should say TIL PSA Panama. Right, Ian? So we are already investing in Panama. We are not a new kid in the block. We are investor in Panama. Lately, few people complain a lot about shipping lines and their freight rates. But if you see the history of the operational margin of all shipping lines through the past 15 years, you are going to see that they were almost bankrupting. And some of you can ask, wow, Patricio, you are lying. Shipping lines are still here. But just remember how many of them disappear, were vanished on the past years. I work for Sealand. Most of you know, the original one, the one who built the first container. Where is Sealand? Where is Ivaran? I can make a list of all of them that they bankrupt or they disappear before bankrupt. And the last one was Hamburg Süd. Hamburg Süd was sold to avoid bankrupting. That's how they survive, emerging. And you saw one of the slides before, they have to deliver service everywhere so that they are covering and reducing costs. Cost is one of the word that you are going to hear today a lot. So suddenly they made money. Of course, the demand increased. You could not discharge few containers, so some of them, they were not empty to be back to their origin. So the ones that were free to be loaded, the cost went up. That's what happened. So now the freight rate is backing again. So as more as we can, we need to work to reduce the cost for the shipping lines. But they made a lot of money. But none of them took the money, put in the bank, and left the business. Most of them, at least the biggest, they keep investing. So Maersk bought Pilot Freight Services, CMA bought Seva, Maersk bought Asian Warehouse, CMA bought 9% of the shares of Air France. We, MSC, we bought the Brazilian cabotage Login. We also invest a lot of money on the Bolloré Group in Africa. We tried to buy the Lufthansa, together with Lufthansa, we tried to buy Alitalia, but unfortunately it didn't work out. So Captain Aponte, as I showed in the picture, he always looked ahead. He made, he put an order for 5777. The deal didn't come, but he kept that. Now we have MSC Air. It's a little bit more vertical integration. Let's talk about the world today. It's important wherever you bring something to anyone, bring data and bring history. If people don't bring both together, you cannot take any analysis because numbers are dumb without history and vice versa. So the world has 25 million TEU vessel capacity. 25. For the next 4 years, 5 million new capacity will come. The orders are already with the shipyards.
5 million, meaning 20% of the present 25. And from these 5 million, MSC has an order for 1.7 million. 1/3 of the new capacity will come to MSC. If you see the graphic on the right, MSC, the blue one is the present capacity, the yellow is the new order, and if you put the new order on this line, you are going to see that MSC is ordering something close to ONE, to Evergreen, or to Hapag-Lloyd. For the next 4 years, MSC will bring vessels that today is the same size of Hapag-Lloyd, Evergreen, and ONE, and bigger than lots of other companies. All this information, they are on Alphaliner, so I'm not lying. Most of the numbers that I bring here, the source is included on the presentation. So what does it mean? Means that we believe that the world is going to grow. We believe that capacity inland must be built. We believe that port capacity must be built. Nobody would put orders for vessels if he or she was not believing that the world would provide more TEUs. So I like to show these numbers whenever I bring to a government. Why I'm saying that? And what is it written here? We have North America, Europe, all continents, and also the population for each of these continents, and also the GDP. Let's talk about the Latin American, and Latin America doesn't exist geographically because it's only to cover the language. But let's take Mexico down, including Bahamas. We have 8% of the world population, and we have 80% of the world GDP. What does it mean? It means that we are not the most beautiful lady of the street. We are not the apples of nobody's eyes. We don't have big consumers. But we have, as Latin, we have what is inside of our head. We have a brain. And we make our business be attractive. And as TIL, we have already invested in this region $3.5 million. And we have to invest for the next 4 or 5 years, $5 million. We are going to invest that in the region. It's not America where GDP is 24%. They are the biggest consumer, right? Anything that you move down there, you sell, right? It's like China as well. They have a big population and GDP is also great. So the Asia in total has 60% of the world population. It's a lot of people asking to buy. You just need to give them condition to buy. Because by nature, we like to shop. We like to go to shopping malls. We like to go to supermarket. It's a part of our nature. So, terminal operation definition. We have, according to Drewry, we have 3 kinds of terminals. One is the stevedoring that are profitable 100%. And you have Hudson, APM Terminals, PSA, China Merchants, DP World, TIL, Eurogate, and SSA, and others. So now Bolloré also belongs to MSC Group. You have global international hybrids that they use the name of the line, but they also want to be profitable. And some of them, you can find COSCO, China Merchant, China Shipping Terminals, CMA, and NYK, many in USA. And there are others that they are called only terminal operation, and some of them they are located to be cost center for the line. So you have Evergreen, Hanjin, and etc. Any of you can complain, but the information comes from Drewry. That's how they divide the investment. So you need to see that TIL is on number 1, where the characteristic is to invest, to be profitable. Let's talk about these 3 countries. By my accent, you can see that I am Brazilian, from Rio de Janeiro. I live today in Switzerland, in Geneva, and I work from there. So
let's take Brazil. Brazil moved last year around 10.4 million TEUs, 11 million. They are still closing the number. The population is 2.7 of the world, and GDP 1.7. USA, they moved 5 times more than Brazil. They have almost the same population, 4.3, and GDP is making a big difference. Why I put these two? Because all of them, the cargo that you find on these two countries, they are much more focused on import and export. They have what is called local cargo, a lot. It makes our life as investors much easier because a local container generates a lot of revenue for the terminal operation. So Panama moved 7.7. It's a big number. It's not small, considering that the population is 0.1% and GDP is 0.1. I'm not saying bad things about Panama. It's the opposite. You are doing much better than would be possible to do. But I also want you to understand that this number, most of them, they are transshipment. And transshipment, I like to say that transshipment is cargo from nobody. The one that presents the best condition will get the transshipment. Will move because it doesn't belong to any place. Transshipment to the shipping line is cost. They don't make any money. Well, some people can say, well, whenever they make the transshipment, it's because they are saving 1 or 2 vessels on the pipeline, but it's not like that. Transshipment, you can't assign any revenue to a transshipment. So there are few conditions that the operation done and the hub ports must provide to the shipping lines. What is so special about Panama? As I said, I lived 2 years here, and I know, and I like Panama a lot. Up to now, my wife keeps saying, you have to move to Panama, you have to move to Panama. So one day, maybe. Es la perla del continente americano. Está incrustada en lo medio de las Américas. This is a graphic from 2017. After that, there was no news. And we are still trying to track. That's why it's important, guys, that we provide data. Data is what makes decision become easier to any investor. Without data, we can take decisions and be sure. And whenever we are not sure, the return of investment must be higher because you don't know exactly the size of your market. So, suggestion to Panama, keep a wonderful place where statistics are controlled and provided to investors. That would make our life easier and Panama much more attractive. Panama is ahead of most of the countries in Latin America and the Caribbean in institution, infrastructure, macroeconomy, health, higher education, good markets, labor, financial market, technology, readiness, market size, and business sophistication. So Panama is a good place to invest. Don't think otherwise. This is the biggest advantage of Panama, the geographical location. It's not only the good people that I can see here, and I know a few of you from a long period, and you are top professionals. So Panama has the Panama Canal, right? It's something that you need to keep protecting. It makes life shorter to move goods through the world. As you can see, Panama is always one of the cheapest and the shortest distance to link the ones who produce to the ones who are buying. So that's the biggest advantage of Panama, besides the good people that you can find here, right? So that's why Panama is so important and it's on the headlines everywhere. And how to leverage this treasure? What else can be done to attract more cargo? You guys need to think about developing more interland. As I said,
Transshipment is cargo from nobody. But if you bring cargo here, and from here you use the nice airport that you have, you can do lots of business, and you start having a local cargo being import container from here, make the distribution. I talked to a few guys from the government, and they are working on that. You have a good government. We have been talking to them. Well, politicians are politicians, right? They are the same everywhere. Don't think that in Switzerland it's better. It's not. It's not. And by the way, right, left, middle, forget about. I was telling in the beginning of my conversation with Michelle that the world had 4 people: Adam, Eve, Cain, and Abel. Cain killed Abel. No reason. He just decided, I'm going to kill you. So, guys, we need to be careful. Politicians will not make anything, but we will. So now there are a few points that I would like to bring to the attention of the authorities and also to you. Labor costs in Panama must be the lowest because, as I said, I'm not saying that should be not well paid, but the number of people in any gang that operates a vessel must be the lowest possible so that we can pay well and the cost is still low. Number of employees. Yeah, well, I didn't want to say, but we have a terminal here that is running sometimes with 10 to 15% of absenteeism. People are not coming to work. It's good and bad. Why it's good? Because if you don't come to work, it's because you have another job that you don't care to the present job. So somehow the rate of unemployment in Panama, mainly on this industry, is the lowest. But at the same time, it's bad because there is no commitment. So that's something that we need to invest. I heard, and if I'm wrong, I apologize, and I want you to later on to tell me, there are a few days as free health. You can take days to go to the doctor for free, 15 days. So people take this number, increase on vacation. So instead of having 30 days, I have 45. Sorry, I have 45. This is bad for business. This is bad for business. Don't take, it's not a critic. But if you don't know the reality, we cannot work in the solution. So we need to do something about it. Technology. Panama has everything to be ahead in technology. So don't miss the chance. Don't miss the chance to be ahead. Safety and security. Safety by nature. It's important that we back home every day the same way that we left home, right? That's our main mission, daily. That we back home with all parts of the body, we're still alive, breathing, so that's important. But security is also important. Why I'm saying that? Panama doesn't produce drugs, right? Or at least, to my knowledge, doesn't. But most of the drugs on board of vessels cross the Panama Canal, if you like or if you don't like. So you can get advantage on top of few people, few ports, if you have a strong security. That's our Navy, the job that the Navy must be doing, the national customs, and everybody must be focused on providing this security, this safety and security for vessels crossing Panama Canal. Infrastructure, we are here to invest, and Panama is very well positioned in terms of infrastructure, but we still have to keep giving the access road to Rodman, to PSATIL Panama, is one of the worst that I've seen in my life. Roads everywhere. So the trucks must, drive on safety. They keep going to one side to the other. This is very bad. It makes an unsafe situation. So someone must invest there. If the government doesn't do, and it's not a critic to the government, we have to do it. But whenever we do it, someone must pay the bill. And who pays the bill? We pay the bill. Whenever we go to the supermarket, we pay the bill, no matter if we like or don't.
So, time should not be lost in Panama. We should not have a vessel with operation finished, and we have to wait 3 hours, 4 hours, 5 hours, 7 hours to have her leave in the berth, to take the canal or even to leave. It can't happen. Most of the shipping lines, they see productivity and efficiency by the time that the vessel comes to the port and leaves the port. We have been blamed by MSC that we are not delivering a good productivity because they counted these 3-4 hours against us. So we need pilots, we need the Panama Canal Authority to help us. And we are begging for some support. We need to have that. We need to have this channel of communication, which happens today. We need to go for another level, right? It's, I don't know, there is a American city called Suit, that the guy likes to say, oh, you are here, and Panama is here. So Panama being here, you guys must take care of what is still missing, and this is missing. Well, why I'm saying that we need to save money on top of the departure? Because the average hours of waiting time in these 3 countries is Brazil 18 hours, Panama is still 12, and then US 24. But remember, Brazil and US, they have lots of cargo that generates revenue through THC, through freight rates that they are higher. So Panama must work on these 12 hours and reduce as much as you can. Because the cost of one vessel per day is $120,000. That's the average of this vessel size that cross the Panama Canal. So by hour, it's $5,000. If Panama has 12 hours on top of the total cost, means $60,000 more. If you move 1,000 containers, means that $60 are increased on top of each container. And it's going to reduce the income from the shipping lines. Panama absorbed the world growth and attract more volume from the region. Believe me, I had the information from my friend Romel. Panama has, Romel, correct if I'm wrong, 53% of total volume in the Pacific side, in the region, 43% of the Atlantic, and 47% as an average considering the 2 regions. But it is still here. Panama can go higher, right? And that's why we, TIL, we are investing in the other side. It's not to take containers from one terminal to another, but to add more capacity, because Panama still has space to grow, developing interland, developing few other opportunities, reducing costs. Panama can become much more attractive than it is today, much more. It's just a case that we sit around the table like King Arthur without any kind of bad feeling and say, look, what else can be done? So people came to see this one. This is the new investment that we are preparing for Isla Margarita. And that's what I can show you so far. There is nothing more that I can give you because we are still discussing how the terminal will be. I know that some of you didn't like that. You were expecting something more. But I also would love to. So we believe that in 2 years, the first phase will come, 2.5 million TEUs, and on the second phase, 2.5 million TEUs. Look, what I told you today is that cost is everywhere, right? I told you, transshipment is cargo of nobody. So if we were not supposed to bring in new volume, would not make sense to invest in new capacity.
That's logic. Mathematical logic and finance logic. Nobody would invest in new capacity if the capacity that exists could absorb the volume that we have today. So believe me, we need this terminal, we need this capacity, we are going to invest, and new cargo will come because Roman just gave me the numbers. We, Panamanians, we are still 47% of the total volume in this two region. It's too low for us. We can do lots of things to attract not only this business, but more business to come. The competition should not be scared. We are not taking container from everywhere. We are pushing Panama, PSA Panama, to invest more, and Eno here knows that. We believe in Panama more than what you think. We would not have a shipyard order of 1.7 million TEUs if we didn't believe that the market will grow. We are not throwing money away. So that's going to be, I know that some of you, they have this picture, but so far is what I can show. Numbers are still being worked, and the definition, most of you know. I haven't been there yet, to be honest. I will be there soon. But the investment is being worked, and money will come to Panama to develop this new facility. I could not leave this stage without show you guys this nice, I love this picture, and I want to see you, all women, working with us on the new facility in Isla Margarita, mainly the women that has not only one day, but has 365, 366 days in a year. So women are so special that even God has one woman on his side, his mom. My mom used to say, if you want to get something from God, talk to his mom. She comes on the ears of God. Don't ask God. God's going to say, come on, Patricio, don't do it. I know you. You are a bad guy. But if you talk to Mary, to Maria, she's going to talk to him in a soft way. Thank you very much for your time, and sorry if I talk too much, and sorry for my English, for my Spanish, but I want to thank again to all of you for the opportunity to come here and to confirm that MSC TIL has full interest on developing more capacity in Panama because we trust, we believe in Panama, but we still know that there are few things that still must be done, and we know that the Panamanians can work out together with us on solutions to attract more volume. Transshipment cargo from nobody makes things easier, and costs must be reduced. That would be my three messages that I would like to leave on this stage today. Thank you very much for your patience on hearing me. Have a good day. Y hacemos entrega de un reconocimiento por su participación A la medio. a Patricio Jr., director de inversiones. De Terminal Investment Limited. Gracias. Vamos a continuar con la participación de Felipe Manchón. Él es consultor, líder y experto en la Estrategia Logística Nacional 2030. Precisamente nos va a compartir la ruta, los avances en esta estrategia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la amabilidad de la Cámara Marítima de haberme invitado y permitirme el placer de volver a estar con ustedes en una conmemoración como esta, la primera conferencia abierta después de los años tan complicados que hemos pasado todos,
También quiero agradecer al BID su amable apoyo para que pueda estar aquí también con ustedes. He recibido la invitación por parte de la Cámara y por parte de Rommel de reflexionar 5 años después de que se elaboró la Estrategia Logística 2030 y después de este periodo, en qué momento estamos, qué retos siguen pendientes y qué oportunidades, actualizar la visión que teníamos hace 5 años. Yo voy a hacer una presentación muy a alto nivel para facilitar después el coloquio y voy a incidir solo en una serie de temas que me parecen especialmente relevantes. Quiero, en primer lugar, excusarme. Yo no estoy exactamente al día de todo lo que se ha hecho en Panamá. Seguramente luego, posteriormente, otros participantes como Ana Reyes van a poder dar cuenta de todo ello y mi visión va a ser, con un conocimiento genérico de la realidad panameña, también mirar a la realidad internacional. En primer lugar, es obligado a hablar de los 5 años que hemos pasado, en que coloquialmente podemos decir que hemos pasado un doble tsunami. Ya entonces, hace 5 años, hicimos nuestros ejercicios de prospectiva, de escenarios, y llegábamos a la conclusión de que había un entorno muy incierto. Pero, lógicamente, la realidad ha superado a la ficción. Lo que hemos pasado estos años son verdaderas convulsiones. El doble tsunami de la crisis del COVID-19 más los efectos inducidos de la guerra de Ucrania son crisis que, a diferencia de la crisis financiera del 2008-2009, han afectado al mundo material. No ha sido solo una crisis económica financiera, aunque luego tuviera repercusiones, lógicamente, sobre el mundo material. Esta ha incidido centralmente sobre el mundo material. Esto lo hemos sufrido todos y lo hemos constatado todos. Y el balance que podemos hacer, y ustedes cuando lo piensen, pese a todo, lo que podemos decir es que el sistema logístico global ha respondido razonablemente bien. Razonablemente bien. Tuvo sus momentos de crisis de meses, pero para el doble choque que hemos sufrido, la respuesta logística ha sido bastante positiva. Los efectos de la inflación que hemos padeciendo globalmente en estos momentos no son nada debidos a la disfunción logística, son debidos a la crisis energética o la crisis de commodities, pero no a la crisis política. Lógicamente, han respondido mejor los entornos que estaban mejor digitalizados que los que estaban más retrasados digitalmente. Pero la respuesta global del sistema ha sido positiva. Pero lo que sí podemos llegar a la conclusión, y hay gente que lo define la nueva situación que se abre, lo que ha pasado es excepcional, pero hay quien habla de que estamos ya en unos horizontes en que vamos a tener crisis similares, más o menos graves, esperemos que menos graves, pero ya de una forma casi permanente. Se habla del concepto de la crisis permanente. Es decir, estamos viviendo en un sistema que es una gran red extendida, en la que tenemos que afrontar una realidad en que puede haber convulsiones en distintos puntos de la red por miles de causas, por causas naturales, por conflictos políticos, y la red tiene que reconfigurarse para que la sangre y las conexiones neuronales sigan funcionando pese a las distorsiones que va a haber en los distintos puntos. Este es el contexto general al que debemos acostumbrarnos. Es decir, no tenemos un horizonte cierto, sino que tenemos un horizonte de crisis. No voy a hacer una tesis académica sobre qué ha pasado estos años. Sí quiero incidir en un par de temas que van a ser relevantes a mi modo de ver para luego cuando hablemos sobre Panamá. En primer lugar, las reglas del juego logístico están cambiando.
Se me ha olvidado comentar que una de las consecuencias de las últimas crisis, sobre todo la crisis del COVID, ha sido una gran revalorización, incluso social, incluso familiar, coloquial, de la logística. Hasta los más reacios a entender lo que era la logística han podido comprenderlo. En términos políticos, los avances que ha habido de comprensión de la importancia de la logística han sido enormes. La gente hablaba de las cadenas de suministro que se han roto, los contenedores que nos llegan de China. O sea, se ha convertido casi en objeto de conversación. Eso no lo habíamos conseguido en décadas. El salto que ha habido es enorme en ese aspecto. Pero lo que se está consolidando es un cambio de las reglas del juego de la logística. Se está culminando una evolución en el paradigma logístico que ya se había empezado hace unos años. Si recuerdan, en la década de los 10, en la década anterior, se empezó a hablar del concepto de la resiliencia. Ustedes habrán oído hablar. Es decir, que el concepto de las cadenas de valor, de las cadenas logísticas, quizás era muy rígido, que cuando surgían problemas, sobre todo medioambientales, había que buscar alternativas para que tuvieran mayor resiliencia, fueran más sólidas, con mayor capacidad de aguantar y de reconvertirse, que había que flexibilizar un poco las cadenas y tratar de competir en mejores condiciones. Esto se ha reforzado enormemente, sobre todo a raíz del COVID. Y lo que se está abriendo paso es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma que ha sido definido, sobre todo por la Asociación Internacional de Supply Chain Management, como un nuevo paradigma, el SCOR Digital Standard. Es decir, ya no están compitiendo las cadenas logísticas, están compitiendo ecosistemas de cadenas logísticas. Voy a tratar de explicarme. Antes de la gran revolución del just-in-time y la revolución logística japonesa, competían empresa a empresa, competía la General Motors con la Nissan, etcétera, etcétera. A raíz del Supply Chain Management se vio que lo que competían eran las cadenas logísticas, es decir, las empresas se asociaban, se aliaban con sus proveedores y con sus clientes para configurar cadenas que competían unas con otras. En estos momentos, lo que se ha abierto ya es que las cadenas ya no pueden contemplarse como un conjunto rígido, sino tienen que asociarse en ecosistemas para tratar de ser más resilientes, para tener mucha más capacidad de responder ante ese panorama incierto de eventos que se nos abre ante nosotros. Hemos pasado del concepto del just-in-time al concepto del just-in-case. Ya tiene que tener más capacidad de respuesta, ya se requieren unos stocks estratégicos para responder a las incertidumbres y a las vicisitudes del mercado. Y hay un tema que es clave en estos momentos. Lo que sí se requiere en todo momento es que tiene que haber una trazabilidad al 100% de la mercancía. Y eso nos lleva a la necesidad de dar un salto cualitativo en la digitalización. Todos ustedes estarán de acuerdo que lo que se ha producido con el COVID fundamentalmente es un salto enorme en la importancia de la digitalización en la logística, enorme. Hay quien ha respondido mucho más rápidamente que otros, el salto lo han aprovechado más los más avanzados que los menos avanzados, pero el salto ha sido de décadas en 2 años, de décadas en 2 años. El horizonte, esos ecosistemas de cadenas de valor que van a competir unos con otros tienen que ser ecosistemas digitales. Es importante que haya visualización y trazabilidad de la mercancía y que no se produzcan vacíos. Ya no solo hay que aliarse con los proveedores y con los clientes, también hay que aliarse con las terminales, con los operadores logísticos. Hay que desarrollar inteligencia artificial, incluso temas sociales, temas comerciales, entornos para desarrollar todo eso. Es decir, las cargas, dicho de una forma simplificada, se han hecho mucho más digitales en este tiempo y son dependientes ya de ecosistemas, ya no solo es de una cadena rígida. Un ejemplo de ecosistema, para entendernos, sería la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda de los chinos, como ustedes saben, no es una ruta en el sentido convencional, es un sistema, es una red de itinerarios en los que las empresas pueden encaminarse por distintos sitios y necesitan que todo ese entorno funcione. En América podríamos hablar de que, por ejemplo,
el eje Capricornio o la hidrovía del Paraná son ecosistemas, no es una cadena, es un ecosistema que tiene que combinar muchas tareas. Ese es el nuevo paradigma que se va a abrir sobre todo en la próxima década. La segunda conclusión que me gustaría reforzar es que los hubs se han revalorizado durante esta década. Las redes marítimas se han densificado, se han redefinido, se han complejizado, y en este panorama de ecosistema que estamos hablando, la existencia de los hubs es básica para reducir las necesidades de stocks que se van a abrir en el nuevo panorama. Los stocks son tan o mucho más importantes de lo que eran hace 3 años, los hubs. Y lo que es importante es cómo se acomodan, cuál es la respuesta que dan los hubs a estas nuevas tendencias de los ecosistemas que estaban diciendo. Pues son fundamentalmente estas 3 líneas de respuesta. Cada hub tiene que ser mucho más interoperativo, tiene que estar mucho más integrado, los procesos internos tienen que estar mucho más integrados. Hay que avanzar, cada hub tiene que avanzar en la clusterización. Ya no solo tienen que funcionar las terminales, tienen que funcionar como un clúster logístico los hubs. Y en tercer lugar, tiene que estar totalmente digitalizado, lo más digitalizado posible. Esos son los 3 ejes de las grandes estrategias que están adoptando y que tienen que adoptar los hubs para acomodarse al nuevo paradigma que se está abriendo. Y luego hablaremos precisamente de esto para Panamá. Los hubs son además especialmente importantes porque son claves para articular grandes territorios y hinterlands para acoger a las oportunidades de regionalización y de reshoring que está habiendo a nivel internacional. Lógicamente, la vuelta de las empresas va a ser a entornos próximos o nucleados en torno a hubs. Eso también debemos verlo cuando luego hablemos de Panamá. Entonces, recordemos rápidamente cómo ha cambiado o qué ha pasado con el posicionamiento competitivo de Panamá. Yo creo que en la anterior conferencia ustedes han visto ya las grandes ventajas y es sobrado. Saben de esto 50 veces más que yo, sé que no tengo que incidir. Simplemente voy a recalcar, ustedes son conscientes de que Panamá ha resistido bien, ha respondido bien a la crisis. Ayer teníamos ocasión de oír al administrador del Canal de Panamá que daba los datos de cómo ha respondido el transshipment y cómo ha respondido sobre todo el canal, los tráficos. O sea, la respuesta de Panamá ha sido positiva, ha ganado incluso posiciones en ciertos aspectos. Ustedes saben que la base del posicionamiento geoestratégico es el canal y el transshipment. Esos son no los soportes, no los pilares únicos, pero sí los pilares principales de ese posicionamiento. Y el punto quizás, o sea, el posicionamiento de las condiciones competitivas de Panamá en Latinoamérica y el Pacífico se han dicho, tiene la mitad del transshipment continental. Esta cuota ya es muy alta, pero incluso puede superarse y puede ganarse más en los próximos años. Y el punto más débil, desde el punto de la gran limitación que tiene, y ustedes lo conocen, es que la dimensión del mercado panameño es pequeña para un hub. Tiene la dimensión que tiene, y esto es una limitación. Entonces, podemos decir que el nodo de Panamá y la ruta se han reafirmado. ¿A mediano plazo pueden surgir tensiones competitivas? Pues sí. Puede haber tensiones competitivas en logística de valor añadido con Colombia, con Cartagena de Indias, porque ustedes saben que el mercado de Colombia, por su tamaño y su dimensión, es complicado para Panamá, complicado. En digitalización hay otros entornos, sobre todo Jamaica, que están avanzando muy rápidamente. El mercado del Golfo de México, pues ahí, sobre todo las nuevas actuaciones del Istmo en México pueden tener competencia con Panamá. Y en cambio, respecto al mercado de Asia, pensando en los puertos, el nuevo puerto de Perú, de Chancay, de Cosco, y pensando en los puertos mexicanos, yo creo que hay que verlo más como oportunidades complementarias que como competitivas. Es decir, que en muchos casos
el mercado de Asia va a tener la doble parada en Panamá y en Chancay, pongamos por caso para el sur del Pacífico, o en puertos mexicanos y Panamá para el norte del Pacífico. Lo que sí habría es que huir de la complacencia. O sea, este posicionamiento competitivo avanzado que tiene Panamá, la mejor defensa que puede hacer para defender su posicionamiento competitivo es añadirle valor. Añadirle valor. No conformarse con la posición, sino añadirle valor. Y luego hablaremos de cómo se añade valor. Es decir, tiene que haber una tensión permanente por añadir valor al posicionamiento competitivo de Panamá. Entremos ya en recordar cuál era la estrategia de 2030, no la voy a repetir ni muchísimo menos. El corazón de aquella estrategia era definir Panamá como un hub logístico de valor añadido de clase mundial. Para mí, esta visión estratégica se sigue manteniendo plenamente. O sea, no hay nada que decir. Para mí sigue siendo de plena vigencia. Definíamos en aquella estrategia muy rápidamente todo un sistema de 11 retos estratégicos. ¿Qué había que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuándo hacerlo? Ahí estaban los temas de conectividad, de integración, logística de valor añadido, respuesta tecnológica, integración, todos los temas de consenso y institucionalidad y gobernanza, y también la necesidad de hacerlo a ritmo vivo. Cuando al menos yo he repasado todo este sistema de retos, no veía ninguno que no siguiera siendo actual. Sí he echado de menos haber puesto más el acento en un aspecto que no estaba bien recogido, a mi modo de ver, en aquella estrategia, y quería recalcarlo. Yo creo que no hemos recogido suficientemente la importancia de la descarbonización y de la sostenibilidad. Esto habría que haberlo elevado a nivel de reto también. También es cierto que en estos 5 años ha habido un avance muy alto en la sensibilización global sobre la importancia de la descarbonización. Pero yo quiero señalar y creo que luego va a haber conferencias que incidan en este tema, que lo que espera la comunidad internacional y la comunidad logística es que Panamá también tenga un papel de primer nivel en el tema de la descarbonización. También lo tenga. Desde luego el canal ya nos dijo ayer cuáles eran las medidas que está tomando. La industria marítima, hay que acompañar a la industria marítima en su proceso de descarbonización, pero también hay retos en la descarbonización del transporte terrestre, de la logística urbana, de la logística en general. Es decir, yo creo que si hubiera que señalar algo que no estaba suficientemente recogido, yo señalaría que era el tema de la descarbonización. Y ahora voy a incidir ya en la recta final, en 3 temas fundamentales que tienen relación con la conferencia actual. El primer tema es el tema del transshipment y de la conectividad. En aquellos momentos, ustedes recordarán que se acuñó el eslogan de Panamá, un puerto con 2 océanos. A mí me parece, lo recogimos en la estrategia, y es un eslogan brillante. Pero llega el momento de preguntarnos, bueno, ¿y en realidad qué hay de realidad en ese eslogan? ¿Hasta dónde se ha avanzado en crear un solo puerto con 2 océanos? Desde un punto de vista de infraestructuras, acabamos de oír el avance que va a significar el nuevo puerto en el Atlántico de Isla Margarita. Se cayó el puerto de Corozal, lo sabemos todos. Desde mi punto de vista, en el momento en que se cayó la oportunidad de hacer el puerto de Corozal, yo creo que se debería empezar a planificar un nuevo aumento de capacidad en el Pacífico. Ustedes saben que cualquier puerto no se hace en 48 horas, requiere un largo proceso de maduración, de planificación, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un pendiente que tiene, es decir, empezar a abordar para el momento que sea oportuno, hacer un nuevo puerto, una nueva terminal de transshipment en el Pacífico fuera de las aguas del canal. Este sí creo que es un tema infraestructural de primera línea. Con todo, a mí me parece que lo que más queda pendiente de avanzar para tener un puerto con 2 océanos
son los temas de interoperabilidad y de integración de todo el sistema. Antes, si recordan, hablábamos de este esquema de los hubs, que tienen que responder con interoperabilidad, clusterización y digitalización. Esto es 100% aplicable al caso de Panamá, a mi modo de ver. En interoperabilidad hay que avanzar mucho en procesos. En clusterización hay que avanzar muchísimo en comunidades portuarias y en comunidades aeroportuarias. Y en digitalización hay que avanzar muchísimo para poner al nodo de Panamá al nivel requerido a nivel internacional. Para mí, el gran pendiente del nodo portuario de Panamá es este conjunto de los temas. Y si hablamos de conectividad, también nos tenemos que hacer una pregunta. En aquel momento definíamos como que el patio de actuación, el hinterland, el radio de influencia natural de Panamá, era Centroamérica y el Caribe. Frente a la dimensión pequeña que tiene el mercado interno de Panamá, la respuesta tiene que ser Centroamérica y el Caribe. ¿Cuánto se ha avanzado en este terreno? Yo no estoy en condiciones de decirlo, pero sí diré que por Centroamérica hay que competir con México. Todo lo que nos haga por tierra, mar o aire con Centroamérica se lo va a llevar México. Y aquí tiene mucho que ganar. Y se gana en conectividad con tres grandes líneas de actuación o tres grandes capas. La primera son acuerdos comerciales internacionales, una labor fundamentalmente política de Estado. La segunda es facilitación de comercio exterior, procesos, facilitación aduanera, en aduanas marítimas, terrestres, donde sí se ha avanzado, aeroportuarias, todos los temas de e-commerce, etc. Y la tercera, que me parece muy relevante, son negocios. Este tema me interesa mucho recalcarlo, es decir, para avanzar en las relaciones con Caribe es necesario que el sector privado acometa relaciones comerciales directas, que haya delegaciones, se hagan negocios entre el empresariado panameño y los empresarios de Centroamérica y del Caribe. Es decir, que Panamá no adopte una posición pasiva de esperar a que vengan los capitales exteriores a invertir aquí. Hay que ir, hay que asumir un papel proactivo. Y en este terreno no es un terreno del gobierno, el gobierno puede facilitarlo, es un terreno del sector privado. Hay que actuar y mirar mucho fuera para aumentar esa capacidad de influencia y de conectividad. El segundo aspecto que quería hablar era el hub de logística de valor añadido, que es uno de los objetivos centrales que tiene esta estrategia. Sigue siendo un objetivo central. Recordemos también cuál es la situación de las infraestructuras. Si recordaban ustedes cuando se formuló la estrategia logística hace 5 años, el gran proyecto de bandera era la zona logística de 1.200 hectáreas que va a haber en la orilla occidental del canal, en Cocolí. Este proyecto, por una serie de circunstancias, no es viable y se ha caído. Y no creo que pueda resucitarse. Entonces, yo sí creo que son necesarias zonas logísticas que podríamos llamar de primera línea, es decir, muy próximas a las terminales, en las que la interacción entre las terminales y esas zonas logísticas sean de máxima calidad y con la máxima fluidez y con la máxima rapidez de relaciones. Son necesarias en las dos márgenes del canal, en el Pacífico. Ahí está ver si es rescatable algo del suelo de Corozal para una zona logística o la zona del aeropuerto. También en la margen occidental, en las proximidades de PSA. En la zona de Colón, no sé si es tanto problema de un espacio de modelo de la zona libre de Colón. Y de esta forma habría una logística de primera línea que se articularía con una logística de segunda línea y manufactura, que son las zonas francas. Las zonas francas, sí hay un cordón, un anillo de zonas francas que se está configurando muy interesante. Pero lo que falta fundamentalmente, a mi modo de ver, es esa logística de primera línea. Se me ha olvidado decir un proyecto bandera en la logística de primera línea, que es la zona franca del aeropuerto. Ese, yo entiendo que es un proyecto de máxima prioridad. Yo les animaría, una vez más, a no ver el aeropuerto como un competidor del modo marítimo, sino como un complemento
Cuando hablamos de logística de valor añadido, los inversores que vengan aquí a lo mejor van a destinar a tráfico marítimo y van a fidelizar en tráfico marítimo un 90 o un 95% de sus tráficos, pero necesitan un 5% para el modo aéreo. Lo necesitan, si no, no vienen. Deben verlo como un aliado el aeropuerto y no como un competidor. También en este tema, lo importante no son las infraestructuras, son los temas de clusterización. Esta es la principal asignatura pendiente que tiene Panamá para el valor añadido. Cuando hablamos de clusterización es no solo hablar de transporte, en la que no hay nada que decir, lo conocen ustedes mejor que yo. Hay que añadirle una capa logística y una capa comercial. Nuevamente estamos hablando de alianzas empresariales. Nuevamente estamos hablando de iniciativa del sector privado. Ahí es muy importante los proyectos tractores que tienen ese valor añadido. Nuevamente, si se pone en marcha el proyecto del aeropuerto, puede ser muy importante para empezar a mover, porque los que gestionen esos proyectos pueden ayudar a configurar y a desbloquear procesos que llevan tiempo de maduración. Es necesario tener una transición de la orientación a oferta, que es lo que ha venido primando en Panamá durante décadas, a una orientación a la demanda, salir a buscar la demanda, no solo hacer una oferta de infraestructuras. Y aquí diría una cosa que me parece importante. Si hablamos de logística de valor añadido, estamos hablando de un tema que no afecta al sector logístico, afecta a todo el país. Si estamos hablando de valor añadido, el país tiene que definir una estrategia de qué manufacturas son las prioritarias, de qué sector agroalimentario es el prioritario, qué servicios, qué tecnologías. Es decir, tiene que establecer una estrategia para este desarrollo. Este es un desafío no de la estrategia logística, es un desafío país que yo llamaría la atención de que también, aunque sea fuera del marco de esta conferencia, es un tema pendiente muy importante. El tercer tema que quería hablar y que es una consecuencia, una condición de los dos anteriores, es el tema de la gobernanza y la institucionalidad. Miren ustedes, lo que se discutía sobre la importancia de la institucionalidad, ya hoy día todos los países han comprendido que la institucionalidad es estrictamente necesaria. Yo creo que eso, a no ser que alguno de ustedes quiera discutir, todo el mundo sabe que es necesaria una interrelación público-privada para desarrollar la logística. En la estrategia establecíamos un sistema, todo un sistema de gobernanza e institucionalidad. A mí me gustaría hacer un breve repaso para revisar cuál es la situación, no tanto lo que se ha avanzado o no, sino la validez que siguen teniendo aquellas propuestas. En primer lugar, sigue siendo válido, seguirse preguntando, bueno, la logística es un tema muy complejo, no se resolvería teniendo un organismo único, un ministerio que dirija la logística. Este es un tema ya muy debatido, no tiene solución. Un solo ministerio no resuelve. ¿Por qué? Pues porque aquí inciden muchísimos organismos que no se pueden coordinar desde un igual que sería un ministerio. Hay que coordinarlos desde un nivel superior, como mínimo un nivel vicepresidencial. Porque tienen que funcionar las aduanas, porque tiene que funcionar el aeropuerto. Además, el caso de Panamá es un caso muy singular. Tiene usted la autoridad del canal, no tienen un ministerio de transportes. Yo creo que la fórmula que se adoptó del gabinete logístico, la segunda parte está equivocada, ahora la pasaré a otro. La fórmula que se adoptó del gabinete logístico, yo creo que es una fórmula muy válida. No voy a entrar en si funciona el nivel de funcionamiento o las deficiencias que pueda tener, eso no me corresponde a mí. Pero vistas las soluciones que se están dando a nivel internacional, yo, por ejemplo, acabo de terminar también el plan de logística del Perú y hemos recomendado ir a una fórmula similar. Es decir, los gobiernos tienen que coordinar a todas las instituciones y hay que coordinarlos desde el máximo nivel, que es el nivel presidencial o vicepresidencial. Yo creo que la fórmula del gabinete logístico habrá que perfeccionarla, pero sin duda hay que mantenerla. Otra cosa distinta es que ese gabinete logístico tiene que estar apoyado por una secretaría o por un organismo. Y aquí es donde tiene lugar la pregunta que estaba mal escrita anteriormente. Aquí habría que ver si la secretaría tiene que
activar todo ese proceso y tiene que abordar cosas que no hace nadie, porque hay cosas que no hace nadie. Por ejemplo, si hay que poner en marcha en estos momentos unas zonas logísticas de primera línea, eso no está claramente asignado a nadie. Alguien lo tiene que asignar. Quizás la Autoridad Marítima de Panamá es posible. A la Autoridad Marítima le corresponde un rol especialmente relevante en ese ecosistema de instituciones que hemos hablado. Pero aquí es donde habría que preguntarse, quizás un tema abierto más de futuro, si podría tener lugar una fórmula de otro tipo en la que hubiera mayor participación de la iniciativa privada, para que hubiese un organismo de gestión más ágil, mejor financiado y con más capacidad de actuación. Luego, un tema clave es el papel de la iniciativa privada. Luego lo volvemos a decir, pero la estrategia no era una estrategia para el sector público, era una estrategia para el sector público y para el sector privado. Y el negocio logístico es un negocio privado. Es decir, que el sector privado lo primero que tiene que entender es que le corresponde un rol, un papel especialmente protagonista en el desarrollo de la estrategia. Y lo que tiene es que avanzar hacia procesos de clusterización, superar visiones gremialistas de su propio sector e ir integrando cada vez más procesos de clúster y colaboración intersectorial. Si no, no va a haber valor añadido, si no, no se va a avanzar. No digo abandonar los intereses de gremio, no. Digo superarlo también para un nivel superior. Por ejemplo, ustedes tienen una entidad que a mí me parece como iniciativa muy buena, que es el COEL, el Consejo Logístico. Otros países no lo tienen. A mí me parece que poner en carga todo el potencial que tiene el COEL sería muy importante. Luego, ¿por dónde empezar los procesos de clusterización? Yo creo que hay que impulsar procesos de clusterización desde abajo. Por ejemplo, las comunidades portuarias o la comunidad aeroportuaria. Panamá está muy retrasado en este terreno. No tiene comunidades portuarias y, por lo tanto, todos los procesos de digitalización se agilizarían muchísimo más con estas iniciativas. El proceso de digitalización es especialmente complejo. No se hace de la noche a la mañana tampoco. Hay que irlo construyendo poco a poco. Y por último, y quiero incidir esto para terminar, y ahora hablaré de las conclusiones, los consensos estratégicos a nivel país hay que volver a formularlos. Una cosa es el gabinete logístico, que es lo que hace el gobierno para coordinarse, y otra cosa es que el sector público y el privado tienen que tener unos acuerdos básicos, porque no pueden cambiar esos acuerdos básicos cada cierto tiempo que hay unas elecciones presidenciales. Y al sector privado le corresponde mantener la llama viva de esos consensos, porque los cambios políticos pueden ser radicales. Si el sector privado no mantiene esos consensos, van a vivir lamentándose cada 5 o 6 años, de que nos han cambiado, no nos hacen caso, se han olvidado, etcétera, etcétera. Yo de ese aspecto vuelvo a incidir. El rol del sector privado es clave. El sector privado panameño tiene muchísimo poder, no hay más que ver esta sala y todos los gremios y todas las cámaras que ustedes tienen. Tiene muchísimo poder. Pongan en valor ese poder, en la influencia, en la interrelación, en el lobby, buscando interrelación e influencia en las instancias políticas, coordinadamente, no haciendo la guerra a cada gremio por su parte. Y termino con unas conclusiones. La primera es, se deduce lo anterior, para mí, en mi opinión, la estrategia sigue siendo válida, aunque hay cosas que actualizar. Antes hablé del tema de la descarbonización y la estrategia no es la Biblia, no está escrita en piedra, hay que mantenerla viva y revisada y actualizada continuamente. Pero sí quisiera aprovechar para hacer una propuesta o sugerencia. Ustedes están a las puertas de un nuevo ciclo electoral. Aprovechen este ciclo electoral para reactivar los consensos básicos sobre la estrategia. ¿Cómo? Pues una posibilidad sería vuelvan a formular unos puntos básicos. No hace falta hacer un libro de 700 páginas. Yo ahí ponía en tono coloquial que son los 10 mandamientos. Recuerden ustedes cuáles son los 10 mandamientos y diríjanse a todas las instancias políticas que se vayan a presentar a todas las elecciones para forzar que haya un debate nacional preliminar, preelectoral,
de tal forma que esas instancias políticas se tengan que pronunciar sobre ese tema. Aprovechen el ciclo electoral para ganar protagonismo en los temas básicos que ya estaban definidos en aquella estrategia. Tema de Transhipment, el valor añadido, los procesos, la digitalización, lo que hemos estado hablando, y de eso saben ustedes mucho más que nosotros, ¿no? Es necesario recuperar esos consensos básicos y hay que pasar de la reivindicación a la colaboración. Hay que cambiar la mentalidad. El sector privado tiene que aprender a colaborar transversalmente y con el gobierno. Nada más. Muchas gracias y agradezco a la Cámara la oportunidad que nos ha dado. Y antes de iniciar nuestro panel, Estrategia Logística Nacional, la ruta, los avances, retos y desafíos, nos acompaña Rommel Trosch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, para hacer una introducción al debate. Buenos días. En 40 minutos tenemos el coffee break. Vamos a tomar un relax. Mucha información aquí que digerir, que podemos seguir conversando en el coffee break. Para introducir el debate o el panel de debate de la Estrategia Logística 2030, ya casi todo se ha dicho, lo dijo Felipe, lo dijo Patricio, pero yo insisto que este es un tema de docencia y de divulgación, porque los que estamos aquí, muchos estamos familiarizados con esto, con lo que ocurre en el Canal de Panamá, pero este proyecto país debe ir a todos los rincones de Panamá, a todos. Por eso es que hay que insistir en la docencia e insistir en la divulgación para que todos estemos conectados. Y tomando las palabras de Felipe, que los gobernantes, que los políticos que van en carrera presidencial para el otro año dirigir el país por 5 años, también lo escuchen, estén conscientes y se sumen a este proyecto que lidera en la empresa privada con la Cámara Marítima de Panamá. Lo que van a ver, muchos ya lo han visto, pero vale la pena refrescarlo. ¿Qué es Panamá? Panamá tiene un canal seco, un canal navegable y es el hub de transbordo, escuchen bien, más grande de América. Porque hay otros hubs de portuario, pero es para carga doméstica. Esto es para el transbordo. Así que, ¿cómo nosotros vemos a Panamá? ¿Cómo lo tenemos desarrollado? Todo está en la región interoceánica, pero no es porque queramos concentrarnos aquí, es que eso es lo que demanda el cliente. ¿Quién es el cliente? La naviera. ¿Y qué trae la naviera? La carga. Y la carga no quiere alejarse de este eje. No va a ir a un parque logístico que está a 100 kilómetros para luego regresar acá. Ni siquiera quieren a un parque logístico que está a 1 kilómetro, no, quieren quedarse, si es posible, dentro del puerto. Aquí pueden ver el Canal de Panamá, el ferrocarril y la autopista Panamá-Colón. Esto es lo que le sirve al mundo hoy día. El transbordo por carretera se inició en el 2010, ya va a cumplir 13 años. Transbordo por carretera. Yo no conozco un país que haga transbordo por carretera. Si alguien lo conoce, por favor me lo avisan para agregarlo a la presentación. Por ferrocarril se hace transbordo, pero por carretera no lo tengo en el mapa. Y esto es lo que es el hub marítimo y logístico de Panamá. Los puertos en el Atlántico, los puertos en el Pacífico. Esto es lo que es el complejo portuario de Panamá. Ya ahí agregamos a TIL, está allá a la derecha. Esperamos que ese proyecto llegue a feliz término y lleve a Panamá a otro nivel en el market share del transbordo de la región. Bueno, y aquí tenemos ya una imagen completa de cómo podemos ver a Panamá en lo que es transbordo.
Y esto es lo que hablábamos hace un rato. El Centro de Transbordo Panamá en el litoral pacífico, hoy día, tiene un market share del 53%. Cuando hablamos de Panamá en el Pacífico es PCA y Balboa. Cuando hablamos de Lázaro Cárdenas, está en México, pero ahí hay 2 terminales. No veámoslo como un puerto, ahí hay 2 operadores portuarios, 2 terminales. ¿Igual ocurre en Manzanillo, México? Hay un complejo portuario muy similar al de Panamá, con 4 operadores portuarios. Y en Callao hay 2 operadores portuarios. Y en Buenaventura hay 3. Todos son centros portuarios. Aquí vemos cómo está más o menos el market share del Caribe. Y Panamá, en Colón, el centro portuario de Colón, tiene el 43%. Y ahí puedes ver los otros en la región que hacen. Y aquí tenemos una gráfica ya, tipo país, que está ocurriendo. Son valores estimados en el caso de Buenaventura, porque Buenaventura, pues, es muy difícil accesar a esa información y se estima en base a lo histórico que han hecho. Y esto es una vista de Google de qué es Panamá, cómo debemos verlo. Lo decía Felipe, un puerto, 2 océanos. La naviera que viene a Panamá no viene por un puerto, viene por la conexión. Hay navieras que descargan todo lo que va para Venezuela en el Pacífico, todo lo que va para el Caribe en el Pacífico. Entonces, vienen por esa conexión Pacífico, ferrocarril, autopista y un puerto en el Atlántico para poder llevar su carga al Caribe. Pareciera que el puerto del Atlántico para unas navieras es como un puerto feeder, no un puerto central, porque la carga principal del Caribe entra por acá. Y aquí tenemos esta gráfica histórica de cómo Panamá ha crecido en los últimos 20 años, 25 años, en transbordo. Impresionante para un país, como decía Patricio, tan pequeño de 0.00001% de la población mundial. Y aquí vemos la composición de la actividad marítima de Panamá. El canal de Panamá es el 53% de lo que representa en la actividad marítima en base al ingreso, en base a lo que genera en dinero y su impacto en la economía. Los puertos, la venta de combustible, que es el segundo negocio marítimo más importante del país, después en la esfera privada, porque el canal es el principal, el segundo son los puertos, el transbordo de carga, venta de combustible y el cuarto es agencia naviera. Y el panel de hoy va a tocar cambio de tripulación, que impacta directamente a ese segmento de agencias y líneas navieras. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al panel en pocos minutos. Mientras preparamos el formato para el panel, les recordamos que pueden interactuar con nosotros. En pantalla aparece la línea de WhatsApp 6544-1033 para hacer sus consultas a nuestros especialistas. Una vez finalizado este panel, por cortesía de nuestro patrocinador Oro Península Petroleum, tendremos un networking break. Invitamos entonces a nuestro moderador, Rommel Trosch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Ana Margarita Reyes, gerente general de Arloc S.A., Felipe Manchón, consultor líder experto en logística, Mauricio Bayona, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciamos entonces nuestro panel y para ellos un fuerte aplauso. Suyo. Nosotros tenemos. Buenos días. Vamos a tratar de ser breves porque hay coffee break. Pero quiero hacer una pequeña presentación de nuestros invitados de honor. Ana Margarita Reyes lideró el equipo de gobierno que se encargó de la Estrategia Logística Nacional 2030. Y Felipe Manchón fue el consultor, la parte consultora que dio forma a toda esa información, a esa materia prima que venía de la empresa privada y
de las instituciones estatales que coexisten con la privada en cuanto a lo que es el negocio marítimo y logístico. Y Mauricio Bayona se nos ha unido y nos ha apoyado mucho en este evento y tiene mucho que contarnos y compartirnos sobre lo que él ve del hub marítimo y logístico de Panamá. Entonces, para dar inicio aquí a nuestro panel, primero quiero hacerle llegar a Felipe una pregunta que llegó vía WhatsApp. Dice, para el doctor Felipe Manchón, ¿por qué Cartagena es mercado difícil para Panamá? ¿Por qué Cartagena es mercado difícil para Panamá? No, se ve que no me he expresado bien. El mercado difícil es Colombia, porque los puertos colombianos tienen detrás todo el mercado colombiano, que es tiene una masa crítica. Es decir, es más fácil, a mi modo de ver, a lo mejor me equivoco, aspirar a captar tráficos de Venezuela o de Ecuador que de Colombia. Colombia está más focalizado en sus propios puertos, aunque tiene limitaciones. En Buenaventura ya has dicho tú las limitaciones que tiene, pero Cartagena está haciendo un esfuerzo considerablemente importante por ponerse al día y por ser competitivo. Es muy acertado, Felipe. Cartagena, el 70% de lo que maneja Cartagena es transbordo y es el competidor más fuerte de Panamá en el Atlántico. Ahora bien, Panamá, este es un comentario adicional, Panamá, para hacer el hub logístico de las Américas realmente podría aspirar a manejar carga de Colombia y de esta región, pero falta algo que es un tema en Panamá tabú, la conexión terrestre con Sudamérica. Panamá podría convertirse en el puerto más importante de Colombia, como lo es Rotterdam para Alemania. Pero mientras no toquemos ese tema, tengamos consenso y veamos ese proyecto, bueno, estaremos en la situación que estamos ahora. Vamos a empezar el ciclo de preguntas y la primera es para Ana Margarita Reyes, porque Ana Margarita tuvo 7 años, tanto en la configuración de la estrategia como en la implementación. Entonces, para ella tenemos unas preguntas y tal como lo dice en nuestro panel de hoy, los pendientes que hay de pendientes. Entonces, en esta primera pregunta, queríamos que Ana Margarita Reyes nos comentara en su punto de vista y experiencia, que nos dé 3 pendientes que hay que ejecutar en los próximos años o lo más rápido posible en cuanto a la mejora de los procesos para mejorar la eficiencia en el manejo del transbordo. Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias a la Cámara Marítima por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Como hemos oído de los panelistas anteriores, Panamá es un hub de transbordo importante en la región. A medida de los años se ha ido consolidando, además se ha ido trabajando en la modernización de los procesos. Y de esto hay, por supuesto, muchos ejemplos, pero se debe continuar modernizando los procesos para eliminar todo lo que no añade valor y agilizar el movimiento de la carga. Importante que se homologue la definición de transbordo en todas las instituciones que tocan el transbordo. Ya se hizo un primer inicio con la ley de APA para homologar la definición de transbordo y que el tratamiento sea igual el de todas las instituciones. La digitalización de los procesos también ha sido una realidad y se debe continuar digitalizando porque realmente esto es lo que va a hacer que la carga se mueva rápidamente. Se debe digitalizar no solamente todos los procesos, hasta los procesos de control. Aquí tenemos un proyecto importante que es hacer controles no intrusivos, un proyecto que tiene aduana de Invisible Shield, que también va a ayudar a mover esta carga mucho más rápido, porque eso es lo que necesita el cliente. Y tenemos que darle mantenimiento a todas estas infraestructuras que conectan los puertos y las zonas francas o donde se añade valor para también que la carga fluya rápidamente. Okay. Muchas gracias, Ana Margarita. Por favor, recuerden enviar sus preguntas al WhatsApp para entonces cualquier inquietud que ustedes tengan podamos transferirlas a los panelistas. Mauricio, ahora para ti. Tú estás residente en Panamá, representas al BID en la parte de infraestructura, has tenido experiencia en otros países en el tema marítimo y logístico. Nosotros los panameños a veces no valoramos lo que tenemos. Entonces tú que acabas de llegar con mente fresca, ¿cómo tú podrías comparar
o cómo podrías sintetizar lo que tú has visto en otros países en materia marítimo-portuaria, lo que has visto en Panamá? Gracias, Rommel, muy amable. Si me pusieran a escoger una palabra, yo diría único. Y es que lo que vemos en Panamá realmente no existe en ninguna otra parte de las Américas, ¿no? Me gustó el eslogan, Panamá, un puerto, dos océanos. Yo le agregaría además 2 hubs en un solo sitio, ¿no? El hecho de que sea además hub portuario, creo que las cifras, la explicación que diste acerca de todas las ventajas, pero esa combinación doble, Felipe lo dijo, de ser hub marítimo y también de ser hub aéreo es única en todas las Américas, ¿no? Y para nosotros desde el BID, digamos, eso solo genera oportunidades a Panamá que se pueden capitalizar a raíz de todo este reacomodo de las cadenas logísticas, de las cadenas de valor, y creemos desde el BID que ahí hay una oportunidad inmensa para Panamá para capturar todos esos beneficios que genera. El BID ha hecho estudios recientes que demuestran que hay más de 20 oportunidades nuevas de negocio para Panamá que le pueden significar grandes oportunidades, no solamente de negocio, sino también de empleo y de integración para el resto de la población e incluso integración regional. Esas oportunidades están en los sectores, obviamente logísticos, donde ustedes seguramente son mucho más conocedores de todas las oportunidades que allí hay, pero también vemos oportunidades en el tema de manufactura, especialmente manufactura de última milla, aprovechando esas ventajas estratégicas únicas que tiene Panamá y una posibilidad de integrar también algunos sectores del país que tienen alguna producción agrícola interesante que empieza a ser buena y que podrían servirse de estas ventajas únicas que tiene Panamá en estos hubs logísticos y aéreos. Gracias, Felipe. Solo quería agregar que Panamá es el país con el complejo portuario más grande, tal vez, de América Central y el Caribe, pero es el país que menos exporta, menos exportaciones tiene. Y eso es una lástima porque nuestros agricultores, nuestros empresarios, nuestros industriales, pues no están utilizando esa gran conectividad marítima que tiene Panamá para exportar. Pero sin embargo, las exportaciones de muchos de los países vecinos llegan aquí para aquí conectar con destino a Europa, Norteamérica y Asia. Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente. Sí. Ana Margarita, en cuanto a los pendientes, tú que estuviste en la ejecución de la estrategia por un par de años, ¿qué tú crees, qué 3 pendientes que tú crees que aportarían o acelerarían o le darían otra velocidad a ese plan de convertir a Panamá en el hub logístico de las Américas? Bueno, la estrategia tiene 126 iniciativas. Estas iniciativas hay que convertirlas en proyectos y, por supuesto, tenemos que priorizarlas porque el sector logístico es totalmente transversal. Y Panamá es un hub logístico importante. Aquí tenemos presencia de muchas multinacionales haciendo valor añadido. Lo que debemos continuar haciendo es digitalizando procesos para facilitar el comercio, porque creo que esto ayuda inmensamente, sobre todo con las nuevas tendencias de la trazabilidad, no solo la carga, sino documental y la visibilidad. Pero tiene que estar toda la cadena digitalizada. Yo creo que es importante tener claro que necesitamos seguir capacitando el recurso humano de esas competencias que se requieren ahora y en el futuro. La logística cambió, después del COVID la tecnología llegó y hizo disrupciones a la vida como la conocíamos y el sector logístico no es ajeno a ellos. Por lo cual es importante asegurar que ese recurso humano esté listo, no solo con competencias de técnicas, sino también con competencias blandas, el inglés, súper importante. Y el último, el valor añadido, pues como dije, eso es lo que
atraer estas empresas que hacen más valor añadido, incorporar la producción local, como bien dijo Mauricio, también muy importante. Gracias, Ana Margarita. Para Felipe, una pregunta del público. ¿Quién debe impulsar la clusterización? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, vamos a ver. El tema de la clusterización es un tema complejo, por definición. Yo creo que, antes decía, en mi opinión, es más fácil empezar por temas sencillos que comprenda la gente. Por ejemplo, comunidades portuarias. El concepto de las comunidades portuarias es un concepto ya consolidado internacionalmente. Todo el mundo sabe lo que es una comunidad portuaria. Quizás el reto de Panamá es si puede configurar una sola comunidad portuaria para todo el canal. Eso sería un reto muy importante, y no hacer una comunidad portuaria en el Pacífico y otra en el Atlántico, sino hacer una comunidad portuaria. Una comunidad aeroportuaria también. Eso es un proceso de clusterización. ¿Quién debe impulsarlos? A mí me parece que el impulsor natural de una comunidad portuaria debería ser la Autoridad Marítima de Panamá. Y aquí tenemos a Ana, que a lo mejor me puede corregir. De la comunidad aeroportuaria debería ser o el aeropuerto o el concesionario de la zona franca cuando lo haya. Pero una cosa es ser el impulsor y otra convertirse en el protagonista único. Eso en absoluto. Para una comunidad portuaria tienen que estar las terminales, tienen que estar todos los sectores, tienen que estar las autoridades. Es un proceso complejo de constitución, pero ya hay suficiente cultura internacional para acometer esos procesos de clusterización. Hacer clústeres sectoriales es más complejo, también hay muchas experiencias, pero mi opinión es que habría que empezar por comunidades portuarias y comunidades aeroportuarias. Esa sería mi recomendación. Gracias Felipe. Para Mauricio ahora, vamos a seguir aprovechando tu llegada a Panamá y los que has visto en Panamá en este año que has estado acá. En tu perspectiva, ¿qué puedes tú compararnos? Dice que comparar es malo, pero en realidad otros le llaman benchmarking, ¿verdad? Y además no hay nada malo en compararse, buscar lo bueno de otro, mejorarlo y seguir adelante. ¿Cómo tú puedes, qué has visto tú de los servicios de valor agregado de Panamá, de la infraestructura, versus otros países donde has estado? Gracias, Romel. A ver, lo que hemos visto nosotros en otros países es, digamos, por ejemplo, Sudamérica. Sudamérica son países muy grandes que tienen mercados propios muy grandes. Normalmente tienen 2 o 3 productos bandera para exportación. Son puertos especializados, servicios logísticos especializados para eso. Toda la zona andina es muy rica en commodities, ¿no? Entonces hay mucho mineral, derivado de petróleo. Son puertos especializados que funcionan como una unidad con las zonas de producción minera, conectados por ferrocarriles o por oleoductos en cada caso. Entonces, digamos, están muy asociados a esa parte. En la parte de las importaciones, donde realmente hay algunos países que no tienen tanto volumen como México, o hay otros países pequeños, digamos, que no tienen tanto volumen como para tener un puerto especializado. Ahí realmente han desarrollado servicios logísticos, puerto de Cartagena, ese conglomerado que existe, digamos, se especializa mucho en ese tipo de servicios. Por eso, digamos, para nosotros la recomendación para Panamá es seguir implementando la estrategia logística nacional. Creemos que, como lo mencionó Felipe, sigue vigente. Los temas que están ahí son los que hay que atacar, revisando la estrategia en los temas de descarbonización que son sumamente importantes en este momento a nivel mundial. Y, digamos, desde el punto de vista del BID hay 2 temas que son bien importantes. Uno, valor añadido, que creo que lo hemos dicho bastante, y segundo, integración.
Creemos que, como lo acabas de decir, Panamá tiene una localización estratégica y puede ser un eje de integración mucho más grande de lo que lo es actualmente. Nosotros como BID estamos promoviendo, por ejemplo, la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, y eso ya de por sí, digamos, lo convierte en el eje que va a conectar todo el sistema CIEPAC con Sudamérica, y eso le va a dar un dinamismo muy grande. Y obviamente integración marítima, aérea, sin duda, digamos, es otro de los temas que, digamos, como BID estamos trabajando. Gracias, Mauricio. La siguiente pregunta es para Ana Reyes. Y quiero casar esta pregunta con algo que dijo Felipe. Al final tiró una bomba, Felipe, su conclusión. Dice que el sector marítimo y logístico tal vez deba ser liderado por un vicepresidente, para que las cosas sean bien coordinadas con todas las entidades que tienen que ver con la logística. Puede ser un periodo, digo yo, puede ser un periodo de 5 años o un proyecto hasta que eso ande bien. En Panamá yo hubo una experiencia parecida cuando un vicepresidente dirigió la Autoridad Marítima de Panamá. Y en mi percepción, fue la época en que más fluidez hubo en la Autoridad Marítima para todo, porque es el vicepresidente de la República. Él tiene autoridad sobre el gabinete, todo el gabinete. En ese contexto, Ana, tú has estado liderando la Estrategia Logística 2030, has estado en la Presidencia de la República con el ministro de la Presidencia y luego en la Autoridad Marítima como subadministradora, pero has estado siempre pendiente de la estrategia. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? 3 recomendaciones o 3 pendientes que tú crees que pueden mejorar esa respuesta institucional a los problemas que se dan en la industria marítima y logística. 3 pendientes o 3 recomendaciones que mejorarían la eficiencia en esta área. Bueno, te hablaría de recomendaciones. La Estrategia Logística Nacional, que es una estrategia de todos, tiene un pilar entero, hablar del consenso e institucionalidad. No hay que perder de vista que nosotros tenemos un gabinete logístico con un sector privado que pertenece al gabinete logístico. Esto es una instancia única en la región, donde muchos países han querido imitar lo que nosotros tenemos. Lo que recomendaría sería seguir fortaleciendo la institucionalidad de cada una de las instituciones. Es importante que las instituciones tengan los recursos y la autonomía para ejercer los proyectos que se le da el mandato en el gabinete logístico o que están establecidos en la estrategia, y por consenso todos nosotros, sector público, privado y la academia, deciden que tienen prioridad. Una vez que se sienten todos los ministros, como lo hacen en el gabinete logístico, hablar sobre los temas con los recursos necesarios, pues yo estoy súper clara que esto camina. En algunos podría ser el vicepresidente, el ministro de la presidencia. Lo que creo que es importante es el tema de los recursos y que tengamos consenso entre todos de cuáles son esos proyectos prioritarios. Para el doctor Felipe Manchón, se ha concentrado el debate en contenedores. ¿Piensa usted que dentro de la estrategia se debe incluir puertos multipropósitos especializados en descarga de grano u otras cargas? En la estrategia se apoyaba, vamos a ver, uno de los ejes de la estrategia, que hoy no lo hemos mencionado porque no era el objetivo, era evitar la dualización logística del país. Es decir, ustedes tienen un hub de clase mundial y el resto del país está subestándar desde el punto de vista logístico. Y esa es una realidad que puede irse agudizando con el tiempo. O sea, la tendencia no es a resolverlo, sino al revés, a agudizarlo. ¿Por qué? Porque las oportunidades se concentran en los sitios mejores y desertizan los sitios peores. Eso, como objetivo de país, uno de los grandes ejes es corregir esa desigualdad logística del país. Y para eso sí son necesarios puertos multipropósito
que seguramente tienen otra lógica de desarrollo, porque primero hay que generar las cargas, no viene el operador a invertir, como hemos tenido la fortuna de oír anteriormente, sino primero hay que generar las cargas, y para eso sí hay iniciativas en el sistema portuario panameño, sobre todo en la región occidental, de poder desarrollar puertos en este sentido, y tengo entendido que ya están en marcha algunas de estas iniciativas. Yo creo que tiene su sentido, aunque tiene una lógica radicalmente distinta a la del Transhipment, como es lógico. El Transhipment es para el eje del canal, y fuera del eje del canal tiene que haber otro tipo de puertos desde otro nivel. Sí, al final, como lo acabas de decir, es un tema de volumen de carga. Si hay un volumen de carga rentable que justifique la inversión privada, ya sea en granos o en otras cargas, pues la inversión privada se va a hacer presente. De otra forma, tiene que hacerlo el Estado y bajo un esquema de subsidio, donde no necesariamente busque la rentabilidad, sino dar un servicio social. Mauricio, tenemos una pregunta para ti de plata, de dinero, porque tú eres Banco Interamericano de Desarrollo. Nada se mueve si no es con dinero. ¿Qué puedes compartirnos sobre la disponibilidad de fondos para proyectos marítimos, portuarios, de logística en el banco? A ver, ya sea a nivel privado o estatal. A nivel privado. El banco ha sido un gran aliado de Panamá. Yo creo que desde hace más de 10 años empezó a apoyar el gabinete logístico, todo el tema de planificación, después colaboramos en la estrategia y, digamos, recientemente tenemos proyectos que estamos financiando que le apuntan, digamos, a esas actividades que están en la estrategia. Entonces, actualmente, por ejemplo, estamos financiando la construcción de algunas vías que conectan zonas productivas con el corredor pacífico para que vengan a Panamá, a Ciudad de Panamá. Estamos financiando también los pasos de frontera con Costa Rica. Estamos ayudando en la estructuración de la operación y mantenimiento del corredor pacífico entre La Chorrera y Santiago, 200 kilómetros. Y estamos también ayudando a la Autoridad Marítima de Panamá en su estrategia general y también a mirar un poco los puertos menores de Panamá, que son alrededor de 200 y que podrían integrarse a todo este sistema, ¿no? Entonces, digamos, hemos estado muy activos. El BID como misión tiene el apalancamiento financiero de esos proyectos, pero también la asistencia técnica y, muy importante, un papel que a veces no es conocido, y es el papel de integrador entre lo público, lo privado, con asociaciones internacionales, porque somos un actor neutral que solo nos interesa, digamos, el apoyo de los países. Es muy importante eso. Tenemos 3 ventanillas, una en el sector privado, es el BID Invest, que apoya especialmente negocios privados, a las empresas, asistencia, financiamiento. El sector público, donde estoy yo, donde apoyamos a Autoridad Marítima, al Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, y también, digamos, ofrecemos esos servicios de integración y de comunicación de Panamá con todas las organizaciones que hay, tanto en Centroamérica como en el resto del mundo. Gracias, Mauricio. La siguiente pregunta es del WhatsApp para Ana. Pues no estaba preparada para esta. Bueno, hay una pregunta fácil. Bien, Ana dice, ¿qué considera usted hace falta para que la aduana esté 100% digitalizada? No es nada malo de aduana, nada más para que esté digitalizada 100%. No es nada malo. Espérate, aquí hay algo más, dice. Hoy día hay sistemas que aún piden que se presenten liquidaciones y documentos originales en papel. Bueno, la digitalización es súper importante y fue, aquí sí me voy a remontar y fue el foco de estos últimos 3 años, debido a que cuando estamos en pandemia el objetivo fue estar seguros que el sector logístico estuviera operativo. El sector logístico nunca paró y el foco fue cómo voy a digitalizar, asegurarme la operatividad y uno de los focos fue aduana. Sí, en realidad, aquí tenemos a la directora
que creo que ha hecho un excelente trabajo y no porque está aquí, pero el SIGA ha sufrido una transformación en los últimos años. Nosotros, la directora de aduana, pues se dio a la tarea de mejorar y actualizar el SIGA, además de que se ha dado la tarea a mejorar procesos para luego digitalizarlos e incluirlos. Se tiene un proyecto importante que es un proyecto país, que es Porcel. Ese proyecto es un ejemplo de una asociación público-privada, donde se necesita la participación tanto del sector privado como del sector público, aunque es una iniciativa del sector público, si el sector privado no participa, no va a funcionar. Esto es la base para tener esa aduana digital, para tener esa aduana sin papel, pero para eso necesitamos modernizar procesos en Porcel, pegar otras instituciones o organismos anuentes como MIDA y los otros y el sector privado. Entonces, creo que el trabajo se está haciendo, un trabajo que toma tiempo porque cambiar un sistema no es apagar la luz y prenderla, y se tiene todo, pues la directora de aduana hablará de eso en el próximo panel, no voy a quitarle el... Bueno, esta pregunta, gracias Ana, muy ilustrativa la respuesta. Esta pregunta es para Felipe, porque Felipe es el consultor de la estrategia, ha planteado unos temas al final de su presentación que tal vez van con esta pregunta. Dice, ¿cómo vería convertir? Digo, esta es una utopía, pero es bueno soñar, porque es una zona muy poblada. ¿Cómo vería convertir toda la zona de Diablo y La Boca en una gran zona logística, integrando los puertos, ferrocarril y canal? A mí me cuesta volar tan lejos, ¿eh? No sé si tiene sentido. Yo llamaría un poco al realismo, realismo. Yo creo que son necesarios proyectos. Vamos a ver, aquí hay dos partes. Primero, que el hub central responda a los retos globales. Y eso requiere proyectos muy concretos de primera línea. Punto. Y lo segundo es cómo vincular el desarrollo productivo y logístico del resto del país a las oportunidades generadas en el canal, en la zona central. Son dos temas. Tú antes has mencionado que se exporta muy poco, Entonces, son dos lógicas de trabajo muy diferentes. El hub central tiene sus propias lógicas y tiene sus propios requerimientos y son requerimientos urgentes. Lo otro requiere proyectos de base y de larga duración. No hay que empezar por la logística, hay que empezar por la producción y apoyar la logística desde abajo, desde los primeros eslabones. O sea, un proyecto logístico en medio de la nada, y disculpen que lo diga así, no genera nada. Yo estoy harto de que me lleguen en todo el mundo gente, ciudades, particulares, gobiernos que digan, tenemos aquí este magnífico aeropuerto que ya no tiene tráficos, ¿por qué no hacemos un aeropuerto de carga aérea? Va a ser maravilloso, vamos a hacer el hub mundial de la carga. Eso nunca funciona. No se pueden hacer proyectos logísticos en la nada. Tienen que ser proyectos logísticos donde haya carga. Y lo primero es centrar estrategias productivas que produzcan la masa crítica de productos que puedan luego requerir unos tratamientos y unos desarrollos logísticos. Yo no sé si he respondido satisfactoriamente, pero el centro de la gravedad del otro tema tiene que estar en la producción, no en la logística. Y me disculpas. Sí, ahí quiero rescatar que al final de tu presentación decías que qué hacer con Corozal, ese terreno. ¿Qué hacer también con un terreno disponible que es el aeropuerto de Albrook, que ahora mismo puede ser trasladado a Howard, es un aeropuerto doméstico, y eso servir es una logística para el puerto de Balboa? ¿Qué hacer para dotar a PCA de una zona logística? Porque la carga llega allí, el transporte llega allí, debe tener una oportunidad, una oferta logística cerca. Por eso quería aportar más sobre eso y refrescar esos puntos. Sí, yo he mencionado eso cuando he hablado de zonas logísticas de primera línea. Cuando he hablado de zonas logísticas de primera línea me refiero, y lo repito, a zonas que estén muy cerca de las terminales y que funcionen
prácticamente en continuidad con ellas, con una enorme fluidez para las mercancías que tienen unos requerimientos de máxima fluidez. Y ahí yo creo que son necesarios en la margen derecha y en la margen izquierda. En la margen derecha, el ámbito natural sería aprovechar lo que sea utilizable de Corozal, está en función de las necesidades del propio canal, y bueno, ya, o reconvertir el aeropuerto, pero eso son palabras mayores en las que yo por lo menos no tengo una perspectiva, pero ahí está un campo de oportunidad clarísimo, clarísimo. En el otro margen está al lado, hay unos terrenos muy buenos, son los mejores de los que quedan de aquel proyecto de las 1.200 hectáreas, que son los que están rodeando la PSA. Esos son los que menos inversión requerirían, a mi modo de ver, y los que serían más listos para desarrollar una zona de primera línea. El problema del Pacífico, del Atlántico es distinto, es de reconversión de la zona libre de Colón. Yo no creo que haya tanto una necesidad de crear allí una zona logística de primera línea, pero ahí lo dejo a mejor opinión de otros participantes. Bueno, y esta pregunta es de cierre ya para irnos para el coffee break, y es para Felipe. ¿Para mí? Sí, para ti. Dice, para Felipe, tú eres aquí el más independiente, aparte de Mauricio, los demás estamos contaminados, tú eres el más independiente. Para Felipe, con el estado actual del país, si no tomamos acciones de cambio, ¿en cuántos años estima que perderíamos nuestra competitividad, considerando los desarrollos de otros países en tema de transbordo, tecnología y eficiencia? Bueno, vamos a ver, perder el protagonismo en Transshipment lo veo muy complicado, porque el posicionamiento es demasiado ventajoso. Pero sí puede perder valor. La transformación digital va a velocidad de la luz. Y eso no requiere paso lento, requiere paso rápido. Y no se puede transformar, lo ha señalado creo Ana también, no se puede acometer una transformación digital a fondo sin colaboración activa del sector privado. Eso es lo más urgente. Y ahí sí hay una competencia fuerte, porque hay puertos que están apostando muy fuertemente por ese tema. Antes decíamos que el nuevo paradigma, y ha sido señalado, requiere trazabilidad total. Las mercancías no pueden llegar a Panamá y tener zonas de sombra en las que no siguen la carga porque está transitando entre no sé dónde y no sé dónde, o porque ha llegado a una zona franca y allí no se sabe lo que hay, etcétera, etcétera. Necesitas que funcione todo como un hub integrado, y eso es muy urgente acometerlo. Es muy difícil hacerlo sin la participación de arriba, pero es imposible hacerlo sin la participación de todos los actores privados. Ahí los que más están avanzando, ya lo habéis visto, son Extremo Oriente, Estados Unidos, Europa, y esos están marcando las reglas de juego de la velocidad de la transformación. Esos te están definiendo a qué velocidad te tienes que transformar tú. Y la velocidad es muy alta, muy alta. La cuestión no es tanto perder el protagonismo del liderazgo en América Latina, que no creo, sino de no quedar a la altura de los grandes hubs globales, perder oportunidades globales. Y hay, por ejemplo, México, que tiene la ventaja competitiva de estar tan cerca de los Estados Unidos, puede sacar mucha ventaja de esa proximidad, atrayendo empresas, atrayendo inversiones, ya lo está haciendo, todos los temas tecnológicos, todos los temas de automoción, puede sacarle mucha ventaja. En temas de tecnología, Panamá tiene que hacer también un esfuerzo muy considerable, yo creo. Va de la mano del tema de la digitalización. Mauricio, unas palabras finales tuyas sobre el potencial que tú ves en Panamá. Para mí la palabra sería oportunidad. Hay una oportunidad muy grande en Panamá si se hace todas estas recomendaciones. El tema de digitalización, con la directora de aduanas hemos tocado el tema también. El BID está apoyando el tema de digitalización. Esos temas críticos hay que echarlos a andar. El tema de añadir valor, les mencionaba el estudio del BID reciente. Estas son oportunidades muy rápidas, que si no se dan en términos de
de 3 años se pierden y por lo tanto, digamos, como dice Felipe, no es que Panamá vaya a perder su posición, pero sí va a perder oportunidades de negocio que van a permitir no solamente fortalecer su capacidad a lo largo del corredor interoceánico, sino la gran aspiración de integrar el resto del país a ese beneficio que le genera el canal y ese servicio interoceánico. Gracias, Mauricio. Ana, palabras finales de lo que tú puedes decirle al público sobre tu experiencia en la implementación de la estrategia y ¿por qué tú ves a futuro en cuanto a la estrategia? Bueno, la estrategia, me gustaría dar, la estrategia es de todos, es una estrategia país, como bien dijo Felipe, y nosotros somos el garante de que esta estrategia se ejecute. O sea que yo los invito a todos a participar activamente en los proyectos y que sigamos trabajando por convertir a Panamá en ese hub logístico que todos deseamos. Se me acaba de ir el Wi-Fi y acaba de llegar. Y llegó otra pregunta. Y es para Ana. Muy buena pregunta. Y disculpen que ya nos quedan todavía 3 minutos para el coffee break. ¿Cuáles son los planes que tienen para unificar las estadísticas nacionales de movimiento de carga local y de transbordo, incluyendo zonas francas? Que sea visible esa data. Estos planes vienen fundamentados en el Porcel. Ya se tiene un dashboard para los usuarios, para todo lo que en la primera fase se implementó, que es todo lo de las llegadas, y está en tiempo real. La llegada de los buques, los ETA times, eso es lo que se tiene, pero lo que se quiere es que a medida que vaya moviéndose el Porcel, fase 2, fase 3, se vaya incluyendo otros actores, se va a tener mucho más información y se va a poder consolidar los datos. Pero además, quiero decirles que con Georgia Tech hemos hecho un esfuerzo grande en tener la información. Es más, hay un sitio que se llama Infologística, que está abierto al público, donde se tiene información de zonas francas, del transbordo, y esta información se hace un comparativo con otros puertos, no solo Panamá, y están todos invitados a acceder a esta información. Además, Georgia Tech, como garante y una institución que es imparcial, se ha trabajado con los puertos en un dashboard para ellos, para tener la visibilidad del transbordo y tener esa visibilidad de la cajeta de cuándo llega, cuándo se va y poder tener estadísticas para ellos y para vender Panamá como un solo puerto, como hemos hablado con anterioridad. Tenemos que seguir trabajando en tener estas estadísticas, en proveerlas, pero tenemos 2 esfuerzos y que ya están activos. Bueno, debido a que no hay más preguntas y llegó el coffee break, de hecho el reloj marca 000 de tiempo pendiente, así que muchas gracias por todos y un aplauso para nuestros invitados. Y gracias a ti, Rommel, por la moderación. Invitamos a Jorge Barnett, Keith Jeep, René Gómez, del comité organizador, y a Enrique Clemán, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, para hacer entrega de reconocimientos y obsequios por la participación de nuestros especialistas en este panel. Si nos acompaña en el centro del escenario, por favor. Al centro del escenario. Vamos al centro del escenario, por favor. Y ahora, por cortesía de nuestro patrocinador Oro, Península Petroleum, tendremos el networking break y estaremos regresando en 20 minutos para continuar con nuestra agenda. Tendremos los temas: nuevas regulaciones en zonas portuarias y parques logísticos, y nearshoring como una oportunidad para Panamá al regresar de este networking break, gracias a nuestro patrocinador Oro Península Petroleum. Regresamos en 20 minutos. La salida es en la parte posterior de este salón. Las puertas laterales están clausuradas.